Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu gran misericordia, por un nuevo día, porque eres bueno con nosotros, pero principalmente porque eres nuestro Padre Celestial. No hay nada más hermoso que tener un Padre que nos ama, un Padre que nos anima, un Padre que nos levanta, un Padre que nos ama, que nos abraza con ese gran amor que siempre has tenido por nosotros, porque tú no cambias, Señor. Aunque a veces nosotros andamos errantes, algunas ocasiones, Señor, tú siempre nos tienes los brazos abiertos, mi Dios. Siempre tienes una palabra para consolarnos, siempre tienes una palabra para animarnos, siempre tu palabra es vida en nuestro ser. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Capítulo 9, la mujer y su padre, la mujer y su hijo. En su cuaderno escriban, por favor, ¿cómo fue la relación con su papá? Y tienen 5 minutos para escribir ahí cómo es. Si tu papá ya no vive, de todos modos, el tiempo que conviviste con él. Y no te preocupes si tuviste algunos detalles feos con tu papá, pues la lección nos va a llevar al perdón, a la sanidad interior. La misma lección, pero y si fue algo hermoso lo que viviste con tu papá, que a todo dar, ¿verdad? Pero se trata de que si hubo algo, un recuerdo malo, pues que se ha sanado hoy, ¿verdad? Porque muchas veces no vamos a poder ver a nuestro Padre Celestial porque tuvimos algo malo con nuestro Padre terrenal. Hay personas que les cuesta mucho trabajo ver al Padre Celestial como ese Padre amoroso, como ese Padre que nos perdona, como ese Padre que nos ama con amor. O sea, les cuesta trabajo creer, siempre están viendo a un Padre Celestial que no nos quiere, que nos castiga, que etcétera, ¿no? Cuanto más el corazón de un varón debe de estar sanado en la relación con su papá para poder tratar a las mujeres, en ese caso es al revés, el poder tratar a su mamá, a sus hermanas, a sus sobrinas, a sus primas. Algunas a lo mejor como yo dicen, no, pues ya es que mi papá ya partió con el Señor, pero hay recuerdos bonitos o hay recuerdos tristes, pero de lo que se trata hoy es que salgamos contentas con nuestro Padre Celestial, amén. Hay de todo en la vida, de todo, y a veces uno, no sé, yo ya aprendí a no espantarme, a no juzgar, a no criticar nada, porque solamente es una cosa que de todas el Señor nos sana, amén. Y que todas pasamos situaciones difíciles, algunas ocasiones, algunas muy bonitas, pero dice la palabra de Dios que no nos juzguemos, ¿verdad? Ay, que papá te tocó a ti, no, ay, que el tuyo, no, que el mío fue el mejor. ¿Sabes qué? El único mejor para todas es nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a ver, capítulo 9, la mujer y su padre, la mujer y su hijo. También Hugo y Alfredo me van a traer su hojita, por favor. Falta Liz. Gracias, Liz. Es que mira, cuando la paternidad está bien, gracias, Hugo. Cuando la paternidad está bien, viene en el sentido de que no sé cómo que hayas escrito, cómo fue, en el sentido de que para Dios la paternidad es bien importante, en ese sentido, ¿sí? En que tenemos que estar bien, perdonar y bendecir a nuestros padres. Dice, vamos a oír el testimonio de Susana. Dice, Susana nunca conoció a su padre, quien abandonó a su madre unos días después de que ella fue concebida. Así que creció con desconfianza hacia los hombres. Era una señorita muy hermosa y tuvo muchos pretendientes, pero cada vez que un joven quería formalizar un compromiso, Susana terminaba la relación, levantando así una barrera emocional para protegerse. Ella decía, si mi propio padre no me pudo amar, ¿cómo puedo creer que otro hombre me amará? O sea, fíjate lo que produce la falta de paternidad.
¿Qué clase de padre tuviste? Ya lo escribiste en tu cara ahí. ¿Cuál fue tu relación con él? Una hija será grandemente influenciada en casi todas las áreas de su vida por la clase de padre que tuvo o por el padre ausente. O sea, por los dos motivos va a influenciar en nuestra vida la relación del padre. Gracias. El primer hombre en tu vida. Todas hemos estado relacionadas con un hombre, nuestro padre. Y él ha tenido un gran impacto sobre nuestras vidas. Aún el padre ausente, como en el caso de Susana. Lo que recibimos o no recibimos de nuestro padre puede afectar nuestras experiencias de otros hombres. Por otro lado, el padre que podía admirar a su hija, sus vestidos o su nuevo peinado, le ayudó a desarrollar la confianza que necesitaba para relacionarse con los hombres, le afirmaba su feminidad, pero la falta de esa relación cerca con un padre amoroso puede producir inseguridad, ¿verdad? O sea, aquellos que no tuvieron un padre así, trajo a su vida ¿qué? Inseguridad, desconfianza, el decir nadie me ama, el padre. Y una vez le pregunté a una mujercita, ¿cómo fue tu papá contigo? No, mi papá fue muy bien, me quiso, yo lo veía. Ah, le dije, y luego iba contigo a la escuela, pero era hija de un segundo matrimonio. Y le dije, cuando era el día del papá, empezó a llorar, dijo, no, yo a mi papá lo necesitaba en esos días, porque yo necesitaba a mi papá en los días especiales, que era el día del papá, la Navidad, y cuando yo salía de la escuela. Dice, y no pudo estar conmigo. Y ya entonces empezó, o sea, no podemos callarnos nada en nuestro corazón, ¿verdad? No puedo decir, mi papá fue el mejor. No, tenemos que ser sinceras. ¿Sabes qué? Mi papá nos abandonó, mi papá se murió, no tengo ningún recuerdo, es más, ni lo conocí. Esta misma carta yo se las hice a un grupo de jóvenes hace como casi cuando iniciamos la iglesia. Y una de ellas puso, me gustaría nada más conocerlo para decirle gracias por la vida que me dio. Nada más para eso. O sea, si hay una relación de que tú quieres conocer a tu papá, al papá que se fue antes de que tú nacieras o cuando eras chiquita. Entonces, tenemos que ser sinceras con esas preguntas para que en nuestro corazón haya ¿qué? Sanidad. De eso se trata esta clase, de que haya sanidad. Y vamos a ver los tipos de padres: el padre ausente, el padre controlador, el padre débil y el padre abusador. El padre ausente o distante. Cuando una mujer no ha conocido un padre en el hogar, a veces ella está tan hambrienta de aprobación masculina que aquello que debería de ser una atracción normal hacia los hombres se acelera y llega a ser una obsesión. Trágicamente, esas damas se permiten ser devoradas en los brazos de hombres que no tienen aprecio ni respeto por ellas como personas, convirtiéndose demasiadas veces en jóvenes promiscuas. En otros casos, ellas experimentan una ausencia de deseo por los hombres en su vida. Ahora, tú dices, bueno, ya lo pasamos, pero ¿por qué lo estamos aprendiendo? ¿No le deberían de dar esta clase a mi esposo? ¿No se están preguntando eso? ¿Para que no pase lo mismo con nuestras hijas? Pues de eso se trata, de que tú puedas hablar esta clase con tu esposo. Y si tienes hijas, también para los varones, porque para mí es bien importante que mi esposo les dé un beso, para mí es bien importante que mi esposo les dé un abrazo, les dé una palabra, para mí eso es bien importante. Y estoy hablando de hombres, pero estamos hablando de la mujer. La mujer, tú tienes que hablar con tu esposo, y si tienes hijas, decirle, ¿sabes qué? Ama a tu hija, dale un abrazo, dale un beso, para que no con el primer hombre que pasa en su vida se quiera ir. Por falta de ¿qué? De amor. Por falta de palabras que salgan de su boca de bendición. Yo sabía que mi papá me amaba muchísimo y yo fui muy feliz, pero el caso mío fue diferente, ¿verdad? Porque me tocó un buen padre. Pero en el caminar cristiano he aprendido en la cárcel, en el tutelar para menores, en el Almoloya, en Chalco, en las cárceles que yo fui, y aquí mismo en el grupo de mujeres, cómo hace falta la paternidad. Y he visto mujeres que el Señor las ha tenido que sanar
por la ausencia del padre, o por el rechazo del padre, o por los tipos de padre que vamos a ver ahorita. Ajá. Entonces ese es el padre ausente o distante. ¿Qué va a pasar con los hijos? Pues los hijos están hambrientos, ¿no? De un abrazo, de un beso. Entonces tú le vas a enseñar a tu esposo cómo tratar si tienes hijas. Y también digo, en el caso mío que tengo 3 hombres, a mí me gusta que mi esposo les dé una palabra de ánimo, que conviva con ellos. Ahora algunos dirán, eso no hace mi esposo, porque tiene mucho trabajo, porque no tiene tiempo, porque llega cansado, porque, ¿sabes qué? Pues tú dile a tu hijo o a tu hija, ve y dale un abrazo a tu papá, ve y dile cuánto lo amas. Vamos a invertir en el caso de esos papás, ¿no? Ve y dile, papá, buenos días, buenas tardes, te amo. Ya como cristianas ya podemos usar este vocabulario más abierto y es real, ¿no? A mí cuando Keren le habla al abuelo, le dice, te amo mucho, abuelito, te amo mucho. Uy, mi esposo se vuelve como pavo real, ¿no? Porque la nieta le está diciendo que le ama. Entonces, imagínate si no aprendemos ese lenguaje del amor. Los brazos, ¿para qué nos los dio Dios? Para amar. Entonces dice, si el padre estaba ausente, enojado o distante, una muchacha será deficiente en su habilidad de relacionarse con otros hombres. Entonces aquí subráyale, padre ausente, enojado o distante. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer que tus hijos sepan entender esa parte del papá, pero que lo puedan amar, que lo puedan respetar, que lo puedan bendecir, ¿sí? El padre controlador y exigente. Algunos padres son lo opuesto. En vez de ser distantes, ausentes, son exigentes, tiranos, controlan cada miembro de la familia y ven a sus hijos como posesiones. Estos hombres forman las vidas de sus hijas en varias maneras. Algunas muchachas se rebelan, pero resulta en castigo, produciendo en ellas rencor y pleitos constantes. Y cuando se casa, muchas veces prematuramente para escaparse, o sea, muchas están diciendo, con el primer hombre que pase me voy porque ya no aguanto a mi papá, ¿sí? Entra al matrimonio con esa actitud de ¿qué? De rebelión. Si se casa con un hombre fuerte, hay muchos conflictos. Si se casa con un hombre pasivo, ella le domina. Wow. Entonces tenemos, ¿cómo es tu esposo? Si es un hombre así, pues ora para que el Señor cambie su carácter, ¿no? Al carácter de Cristo. Pero siempre en tus hijas debe de haber perdón, porque pues yo también he escuchado eso, que la hija está esperando en irse a la primera porque no soporta la relación de un padre controlador, de un padre tirano, ¿verdad? Con un padre golpeador. Por eso es bien importante que yo espero que no haya ese caso aquí de mujeres que están casadas y que se dejan golpear por el esposo. No te dejes golpear. Yo no era cristiana y mi mamá me dijo a mí esto. Dice, yo no concibo a las mujeres que se dejan golpear por los hombres. No lo concibo. Dice, porque mira, pueden echarse a correr, pueden pedir auxilio, pero no dejarse pegar. Porque entonces, ¿sabes qué es lo que están viendo tus hijos? Esos golpes al rato van a crecer con ese rencor. Y hablando de mujercitas, esas mujercitas que van a decir, yo no voy a ser como mi mamá. A mí nadie me va a golpear, pero ya no lo va a hacer en amor, sino que ya, en amor en el sentido de que en su matrimonio vaya con una relación bonita, sino que en su matrimonio vaya diciendo, así como diciendo, a la primera que me haga me divorcio, a la primera que me haga le hago, o sea, como que está esperando que le vaya a pasar lo mismo que pasó en el matrimonio de sus papás. Entonces no te dejes golpear, pon un hasta aquí, pon un límite. No me puedes tocar. Dios ya puso las autoridades aquí en la tierra para que tú vayas y levantes un acta, ¿sí? No, yo la verdad oigo, pero yo creo que sí lo hay. Hay instituciones que están defendiendo mucho a la mujer, para que no te sientas así como que, pues esa es la cruz que me tocó. Discúlpame, pero esa no es la cruz que te tocó. Te dejas y mira, el hombre te va a dominar. O sea, ahora, ya vimos hace 8 días el caso de Nabal.
un hombre grosero, áspero, borracho, pero cómo era su mujer, una mujer hermosa, que oraba, que clamaba por él y que tuvo que sacar la cara por él, ¿verdad? En ese momento. Después Dios se lo llevó y ella se casó con David. Una historia bonita, ¿no? O sea, sí se pueden hacer los cambios, sí se puede. No te dejes golpear y no permitas que tus hijos, a tu hija, hablando de hijas, se quiera salir de la casa por la situación que estás viviendo, de un padre controlador, de un padre tirano. O sea, también en eso tenemos que ser listas. ¿Cómo es el trato? ¿Cómo las tratan? ¿Cómo su vocabulario? Había una niña, bueno, eso me dijeron, que el papá le decía lo peor. Mira, te vistes como prostituta. Mira, vas a ser una, ¿no? ¿Por qué? Porque la niña se quería vestir a la moda, con sus falditas, con sus blusitas. Digo, hay que tener cuidado con las hijas, ¿verdad? Hasta cómo se pueda enseñarles cómo se deben de vestir, pero no para ofender, no para insultar, y mucho menos decir palabras que al rato las hijas terminan en eso, ¿sí? Hubo una niña en el tutelar para menores que dijo, no me daba la cara, y yo le decía, pero ¿por qué no me da la cara, no? Y me empezó a decir, ¿tú sabes por qué estoy aquí? Le dije, no, yo nunca pregunto por qué están, si ellas me quieren decir, me dicen, ¿no? Y me dice, estoy aquí porque mi papá me metió a la cárcel. Le dije, ¿cómo que tu papá? Sí, dice, porque mi papá siempre me insultó, siempre me dijo que iba a terminar en la calle como una perra. ¿Y qué crees? Terminé siendo eso, acostándome con cualquier hombre en la calle. Sus palabras llegaron al corazón de esta niña. Era una niña, porque en el tutelar son niñas. Y dice, mi papá piensa que en venganza yo fui y le quemé su casita. Me imagino que su casita era de láminas o de madera. Y pues le dije que el Padre Celestial la amaba y que el Padre Celestial no quería ese tipo de vida para con ella, que perdonara a su papá. Lo pensó un buen rato, pero gracias a Dios ese día perdonó a su papá. Entonces, fíjate tú cómo le habla tu esposo a tu hija. O sea, no permitas palabras feas que el día de mañana caigan sobre la vida de tu hija, ¿sí? O a lo mejor tú te estás acordando de una palabra que te dijeron a ti, cancélala en el nombre de Jesús. El padre débil y consentidor. Si una muchacha fue consentida por demasiado tiempo, esto lo hace difícil para los otros hombres en su vida, puesto que está siendo comparados con su padre, que cedía a todos los anhelos y caprichos de su hija. Eso es el padre consentidor. Ahora el padre débil y demasiado pasivo, falto de liderazgo, produce un vacío en la hija, provocando o que ella rechace a los hombres o se haga exigente o dominante con ellos. O sea, aguas. En el padre consentidor a veces uno quiere comparar. Te amó tanto tu padre, que en el caso mío me amó tanto mi papá, que cuando me casé, mi esposo me amaba, pero al otro día de la luna de miel mi esposo ya fue otro hombre, ¿verdad? Que decía groserías, que me trataba ya mal. Entonces yo me quedé como diciendo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Aquí qué pasó? O sea, yo siempre tenía a mi papá acá y pensaba que mi esposo iba a ser igual que mi papá. Entonces hasta que viene Cristo a nuestra vida es cuando mi esposo empieza a cambiar, empieza a ser el hombre que dice la palabra de Dios, pero tampoco yo lo podía comparar como mi papá, porque eran dos hombres diferentes en mi vida. Uno fue mi padre y el otro es mi esposo, que tiene un rol diferente en mi vida, pero que tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. O sea, me ama, a veces también tenemos conflictos, los tenemos que superar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que cuidar de los hijos ambos, ¿verdad? A veces uno quiere consentir más que el otro, pero nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Para qué? Para que los hijos sean instruidos en acuerdo, ¿verdad? En acuerdo los dos, pero ¿de acuerdo a qué? A la voluntad del Padre Celestial. Ahora, un padre débil, les platico una cosa. Yo todavía era soltera y a mi manera yo le dije a Dios, le dije, yo no quiero un hombre mandilón. O sea, desde joven, desde los 15 años yo le dije, no quiero un hombre mandilón, porque mi papá no fue mandilón, ¿verdad? Dije, yo no quiero un hombre mandilón, no quiero un hombre celoso,
y mínimo un año mayor que yo. Así le dije a Dios. Pero bueno, lo que me faltó, le dije a mi esposo, bueno, no eras mandilón, pero te pasaste un poco, ¿verdad? Como que todo muy exigente, ¿no? Y le dije, celoso, pues no eres celoso, le dije, pero sí, le dije, y pues un año mayor, yo, ¿por qué no te pregunté tu edad? Es 4 meses menor que yo, ¿no? Le dije, si te hubiera preguntado la edad, ni te hago caso. Pero bueno, a lo que voy es a que yo no quería un hombre mandilón, no me gusta. Entonces ahora tú tienes hijos, ora para que esos hijos no sean mandilones. Ora para que esos hijos sepan gobernar su casa, para que esos hijos amen a Dios por sobre todas las cosas, para que esos hijos puedan llevar en la autoridad a su esposa y a sus hijos. Desde ahorita, tú dices, híjoles, es que están bien chiquitos, pues y faltan muchos años para que se casen. Desde ahorita ora por esos hijos. Ora por tus hijas, Señor, que les toque un hombre que verdaderamente las ame, que las trate bien, como de acuerdo a tu palabra. Es lo único que te pido, de acuerdo a tu palabra, Señor. De acuerdo a lo que tú dices, lo que es un varón que va a cuidar de mi hija, que la va a respetar, que la va a amar, que la va a ayudar, que la va a levantar. Ese es el varón que necesita mi hija. Y que yo no concibo así de que, o sea, bueno, Dios me guardó de que yo mandara a mi esposo, ¿verdad? O sea, no, que digo, no, yo nunca quise eso, y pues ¿qué tengo que ser? Obediente a la palabra de Dios. Entonces así que sea tu hija para que no sufra. Pero si tú ya tienes un esposo así débil de carácter, y hay muchas mujeres que así lo tienen, que ese esposo no quiere responsabilizarse, que ese esposo no quiere hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, ora por ese esposo. Pero que tú no seas la que estés dominando ahorita al esposo y que tus hijos lo estén viendo. ¿Sí me explico? Porque hay mujeres que dicen, aquí mando yo, y aquí se hace lo que yo digo, y aquí mis chicharrones truenan. Si mi abuelita mandaba, mi mamá mandaba, ¿por qué yo no? Entonces el hombre a veces es débil, pero a veces nosotros los hacemos así. Bueno, yo no, pero estoy hablando en plural, ¿verdad? Entonces, no tengas un esposo débil para que tu hija no vea un esposo débil y el día de mañana pues lo controle. ¿A ti te gustaría ver que tu hija sea la que manda en su casa? ¿Que haya un matriarcado? ¿Que haya una manipulación? Pues no. Por eso desde ahorita en el matrimonio tenemos que checar cómo estamos. Si tú viste eso en tus papás y dijiste, yo no me voy a dejar, pues total, si no hacen las cosas, porque hubo papás pasivos, ¿sí o no? Que la mamá mandaba. Entonces, ¿qué tienes que decir ahora? Señor, pues perdono a mi papá, lo que yo viví, y yo dije, yo no voy a ser como mi mamá, o no me voy a dejar de mi esposo, y ahora lo estoy haciendo, porque eso es lo que sucede. Cuando tú y yo decimos, yo no voy a hacer eso, estamos juzgando a nuestros padres. ¿Sabes qué? A veces caemos en los mismos errores de los padres. Por eso es esa carta, para que venga el perdón, ¿sí? El padre abusador. La mujer que fue abusada sexualmente por su padre, tío, abuelo, muchas veces siente desconfianza de todo hombre, y si se casa es muy común que sea una mujer frígida en cuanto al sexo. En otros casos, estas mujeres tienen una inclinación hacia la promiscuidad. Perdón. El padre de Joyce abusó de ella sexualmente desde que ella tenía 9 años, hasta que huyó de la casa a los 18 años. Eran años de angustia y dolor interior que con palabras no se puede explicar. Una vez intentó hablar con su madre del asunto, pero ésta le acusó de ser mentirosa. Así que Joyce llegó a ser adulta con una furia dentro y un odio hacia los hombres. Se casó porque se quería escapar de su padre, pero después de poco tiempo terminó en divorcio. En su segundo matrimonio hubo pleitos constantes, y si ella no hubiera tenido un encuentro con el Dios viviente, la cual transformó su vida, aquel matrimonio se hubiera destruido. Imagínate, un padre abusador sexualmente. Sí los hay. Sí los hay. A mí antes eso se me hacía como que no, pero sí los hay.
padres que abusan de las hijas. Y cuando a mí me tocó de una mujercita que no quería perdonar a su papá, no lo quería perdonar, no lo quería. Es más, eran los dos, papá y mamá. No los quería perdonar, y porque su mamá a ella la ponía, eran varios hermanos, su papá se ausentaba por tiempos, pero cuando el papá llegaba a casa ella la arreglaba muy bonita, porque el papá abusaba de ella. Entonces ella, pues por dolor, por vergüenza, por todo lo que trajo a su vida, también trajo frigidez, se casó, no era feliz en el matrimonio, hasta que ella pudo perdonar a su papá y a su mamá. Para cuando ella ya los perdonó, el papá ya había fallecido y la mamá. Y tuvo que, con mucho dolor en su corazón, perdonarlos a los dos, a la mamá, porque la mamá era quien también estaba de acuerdo con el papá. Y ¿sabes qué? Confesó su pecado. No era pecado porque ella era niña, era inocente, pero aún así le destruyó la vida. Y tuvo que confesárselo a su esposo y decirle, ¿sabes qué? Mi papá abusó de mí y por eso yo soy frígida. Ella reconoció su frigidez en el matrimonio, y cuando ella confesó el pecado, bueno, no era pecado, confesó que lo que le habían hecho y perdonó a su padre y a su madre, su esposo la entendió y su matrimonio cambió. Pero imagínate todo lo que, las consecuencias que trae el abuso de un padre. En ese caso está hablando de más, de tíos, de primos, de abuelos. Hubo otra mujercita que el papá abusó de ella, el abuelo abusó de ella, los primos abusaban de ella. Cuando se casa, pensó que era normal, hasta que ella le platica a su esposo y su esposo le dice, oye, eso no es normal, ¿cómo crees? Dice, bueno, es que eso pasaba con todas las mujeres, con todas mis primas pasó lo mismo. Y ya fue cuando, pero en ella pensaba que en ese mundo todo era igual. Pero en otros casos, cuando tu hijo, tu hija vengan y te digan, que Dios las guarde, ¿verdad? Pero que te digan, ¿sabes qué? Mi tío, mi primo me tocó de una manera indecorosa o quiso hacerme eso, tú le tienes que creer a tu hija. Ahora también ya son a los hijos, porque ahorita ya también está la homosexualidad. Entonces tú le tienes que creer, y muchas veces dicen, no, pero ¿cómo crees que tu primo? A mí no, ni digas eso, ¿cómo crees? Es mi hermano, mi primo, ¿no? Es de mi familia, ¿no? Ni en qué problemas me vas a meter. ¿Sabes qué? Da la cara por tu hijo, por tu hija, da la cara. Porque en este caso, ¿por qué se enojó? Porque la mamá fue cómplice del papá, ¿no? Que dijo, no, no es cierto. Entonces, tenemos que ponernos bien listas. Y si fue tu caso, muchas mujeres no lo dicen por vergüenza, no lo confiesan por vergüenza, pero déjame decirte que ese es el enemigo que quiere poner vergüenza, dolor, y que digas, no lo digas porque ¿qué van a decir de ti? ¿Sabes? Cuando tú lo confiesas delante de Dios, Dios es el que sana el corazón. Quita esa vergüenza, levanta tu cabeza. Amén. Entonces, sí existen esos padres abusadores, sí existen estos hombres abusadores en la familia. Procura tener plática y comunicación siempre con tus hijos y de hablarles claro. ¿Sabes qué? Háblales acerca de la sexualidad. Si ya se los están, antes, ¿a cuántas de nosotras digo que son de mi edad? Hasta donde te pedían un permiso para que tus papás te hablaran acerca de la menstruación. A mí me tocó saber si mis papás querían que se me hablara. Ahora ya creo desde tercer año, desde tercer año de primaria ya en el libro viene todo, ¿sí o no? Entonces mejor háblale tú a tus hijos y a tus hijas para guardarlos. Ahora fíjate, te voy a decir de este padre abusador, de esta persona. Ella empezó a investigar la vida de este hombre, su papá. Empezó a investigar, aunque ella había muerto, la mayoría de la familia, pero empezó a investigar, y lo poco que investigó es que su papá vivía ese tipo de vida, vivió ese tipo de vida. Entonces para su papá y su mamá era algo normal. Entonces esas, ¿cómo se llaman también? Iniquidades, es una herencia de maldad, que tú dices, pero ¿por qué me pasó a mí? En mi familia no había divorcios y de repente hubo un divorcio. Es que porque la tatarabuelita o alguien por ahí se divorció.
¿Son qué? Iniquidades. No había adulterios en mi familia y ahora hay adulterios. No había en mi familia incesto y ahora ya hay incesto. Entonces tú checa en esa área sexual qué ha pasado en tus generaciones por el canal paterno y materno, ¿verdad? Tú dices, híjoles, ya 2 tías se divorcian, ya una prima mía está en la prostitución, ya, o sea, checa qué hay en esa línea de la sexualidad. Y al final, o sea, yo ahorita no quiero que me lo digan, es ustedes con Dios, y cancelarlo. Lo tienen que cancelar, porque es muy diferente que a una niña le roben la inocencia a una mujer adulta que quiere meterse ya en cosas que sabe que no se debe de meter y le gusta meterse. Aún así el Señor tiene misericordia de ellos, ¿no? Pero estamos hablando ahorita de esto. Entonces, si has visto en tu familia, en el caso de mi esposo hubo alcoholismo, él cayó en el alcoholismo y de ahí Dios lo rescató. Amén. O sea, yo te digo que tenemos un Dios grande, fuerte y misericordioso y perdonador. ¿Qué ha pasado? O sea, o algunos de ustedes dicen, no, pues el papá se fue de la casa y ni siquiera lo conocí. Bueno, Señor, yo ya cancelo eso en el nombre de Jesús. Yo pido por los matrimonios de mis hijos que por favor se respeten, sean fieles y se amen. Y más que nada te amen a ti, Señor, que sean obedientes a ti. Amén. Es fuerte, por eso que muchas mujeres no quieren nada con Dios, nada. Les platiqué que fui a un desayuno, estábamos sentadas varias pastoras y estaba una mujercita. Y se para y dice, en verdad no merecía estar aquí sentada con ustedes, me siento indigna, pero qué bueno, gracias. Estaba conmigo Yetza, mi nuera, y le dice, a ver, permíteme, pero no tienes por qué decir eso. Y le empieza a platicar la vida de Mefiboset, que Mefiboset era el hijo de Saúl, que quedó lisiado, y que cuando David empieza a hacer misericordia con la familia de Jonatán y de Saúl, le dicen que está ese hijo lisiado, que es Mefiboset, y entonces manda por él para que coma en la casa del rey, pero él dice que se compara con un perro, ¿no? Si lo han leído alguna, se compara así. Entonces le dijo, tú no tienes que sentirte así, porque tú veniste a la casa del rey, de reyes, ¿no? Y señor de señores, y tu lugar es aquí como una princesa, como una hija de Dios. Y entonces se sienta y empieza a platicarnos su testimonio y empieza a decir que fue sacada de las drogas y de la prostitución. ¿Por qué? Porque su esposo le fue infiel, la dejó, dijo así, es que mi esposo me dejó por una mujer cristiana. Y le dije, bueno, no era cristiana, ¿verdad? Digo, pero bueno, entre comillas. Dice, se casó con ella y me abandonó. Dice, entonces, yo en venganza, yo me quise vengar y empecé a meterme con otros hombres y empecé a caer en la prostitución, en el alcoholismo y en la drogadicción. Y dejé a mis hijas, dejé 2 hijas, entre ellas era una chiquita. Y se las dejé. Y cuando me querían hablar de Cristo, yo no quería saber nada porque yo estaba mal, por lo que me había pasado con mi esposo. Dice, pero me enfermé de cáncer en la matriz. Dice, y entonces fue cuando recurrí a una amiga, y esa amiga me dijo, tienes que entregarle tu corazón a Cristo y tienes que perdonar todo lo que te pasó. Dice que sí lo hizo, después de muchos años lo hizo, y que pudo perdonar al esposo, y que pudo entregarle su corazón a Cristo, y en esa noche fue sana y fue salva. Dice que toda la noche estuvieron orando por ella, estuvieron alabando al Señor, y que cuando fue al doctor ya no tenía ningún cáncer. Su matriz estaba bien, ella era. Entonces otra persona que estaba ahí sentada le dijo, ¿y tus hijas? Dice, mis hijas ya me perdonaron, mis hijas ya viven conmigo. Dice, ya me perdonaron las 2. Claro, es un proceso, no es fácil por el abandono de ambos, tanto de mi esposo como el mío. Dice, entonces ahora pues a veces digo, yo no las aguanto, pero el Señor me dijo, mientras tú me sirvas a mí, mientras tú obedezcas mi palabra, yo me voy a hacer cargo de tus hijas. Y ahí va. Yo le perdí, no le tomamos el nombre ni nada. Yo le dije, me gustaría que un día fueras a la congregación a dar tu testimonio,
pero a ver si la vuelvo a ver, ¿verdad? Porque eran unas pastoras que, pues, que nos sentaron, que nos conocimos, pero nadie tomó datos de nadie. Entonces, pero déjame decirte que sí suceden todas estas cosas, pero hay un Padre que nos ama, un Padre que puede sanarte, un Padre que pueda restaurarte, un Padre que quiere lo mejor para ti, porque valemos la sangre de Cristo, porque somos de gran precio, porque somos de gran estima. Entonces, cuando el enemigo te dice no hables, no digas, qué van a decir de ti, qué va a pensar tu esposo, qué van a pensar si tú lo hablas, ¿sabes qué? Dile hasta aquí, diablo mentiroso, hasta aquí. Yo valgo la sangre de Cristo, yo soy una nueva criatura, yo soy una mujer con valor. Se me quitó ese valor porque tú me lo quitaste y yo accedí mucho tiempo a creer en eso, pero hasta aquí. Yo soy una mujer con valor, porque dice en Isaías 43, porque a mis ojos eres de gran estima. ¿Eres de qué? De gran estima. Eso es bien importante, saber quiénes somos en Cristo, pero para eso tenemos que tener un Padre que le amamos y que le creemos y que venimos con la libertad a adorarle. Amén. Pero para eso tenemos que ser sanadas con nuestro Padre terrenal. Ahora dice, recibe el perdón. Dice, tú puedes vencer tu pasado. Antes de despertarte o desanimarte por la clase de relación que tuviste o no tuviste con tu padre, hay buenas noticias. No tienes que vivir como víctima de tu pasado. No tienes que vivir como víctima de tu pasado. Ay, que la pobrecita de mí que me tocó, que no, ya, esa pobrecita quedó atrás. ¿Dónde quedó? Atrás. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Dice, puedes romper con patrones dañinos y empezar una etapa nueva de tu vida. ¿Cómo? Experimentando el amor incondicional de tu Padre Celestial y perdonando. Entonces, vamos a terminar orando, ¿sí? O sea, si ha habido todo eso en tu familia, para ya cortarlo y decirle, Señor, soy nueva criatura, hasta aquí se cancela todo lo que el diablo quiso hacer en mi familia, por el canal paterno, por el canal materno, la ausencia del padre, el padre que abusó, el padre controlador, el padre que no supo ser un padre de acuerdo a tu palabra. Eso es, de acuerdo a tu palabra. Amén. Y hasta aquí se rompe en el nombre de Jesús. Y mis hijos tienen que tener un padre que sepa la palabra de Dios y que cumpla lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice, recibe el perdón y el amor del Padre perfecto. Eso es lo más hermoso, que tenemos un Padre perfecto. Amén. ¿Te acuerdas de Susana, quien se mencionó al principio de esta lección, quien desconfiaba de todos los hombres porque nunca conoció a su padre? A la edad de 20 años ella asistió a un grupo cristiano y escuchó por primera vez Cristo te ama. Susana dice que esas 3 palabras cambiaron su vida. Al abrir su corazón al Hijo de Dios, el amor del Padre Celestial se hizo real en su vida, y el vacío que había estado allí por 20 años por no tener un padre se llenó. Aquí yo sé que hay algunas mujeres o hay 2 hombres, ¿verdad? Que si tu padre estuvo ausente, que si tu padre te abandonó o no lo conociste, tú puedes, esa falta de amor, ese vacío que hay en tu corazón, solamente lo puede llenar el Padre Celestial. Amén. Y que tú puedes decir, tengo el mejor padre. Ajá. Hay algunas que dijeron, pues es que murió, chicas. En el caso mío, mi papá murió cuando yo tenía, pues fue hace 13 años. Ya me cuesta trabajo sacar cuentas. Ay, sí. Cuando mi papá murió, yo estaba preocupada por mis hermanos. Son 6 hermanos. Como que era más, yo pensaba que mi dolor era hacia mis hermanos, pero mentira, era hacia mí. ¿Sabes qué me costaba? Bueno, y eso lo entendí orando. ¿Que sabes cuál era mi dolor? El decir, el escuchar la palabra huérfano. Ya te quedaste huérfana. Primero murió tu mamá y ahora murió tu papá, ya te quedaste huérfana. Y fue cuando el Espíritu Santo vino y me dijo, no, yo soy tu Padre y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ajá. Entonces vino la palabra así del Espíritu Santo a mi vida y se me fue así la palabra huérfano, ¿no? O sea, no estoy sola, tengo a mi Padre Celestial.
Entonces a lo mejor algunas mujercitas dicen, es que no lo conocí porque murió cuando yo nací, murió cuando yo tenía 5, 6 años, 10 años, pero la orfandad sí dejó algo en el corazón porque te hizo falta el padre. Entonces dile, Padre, pues tú te lo llevaste, o sea, estaba contado el tiempo de la vida de mi padre así, contigo, pero pues no soy huérfana. El diablo me quiso hacer sentir como una víctima durante mucho tiempo, pero no soy huérfana. O sea, di la palabra así, no soy huérfana. Tengo a mi Padre Celestial. Amén. Ahora Susana puede dar y recibir amor en su matrimonio, su congregación y todas sus relaciones. El Salmo 27:10 se ha hecho realidad en su vida. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Amén. O sea, aunque mi padre y mi madre me dejaren de diferentes formas, ¿verdad? Porque se murieron, porque se fueron, porque no quisieron saber de mí, yo tengo a mi Padre Celestial que me ama. Amén. Y eso, o sea, por ejemplo a mi esposo le dije, es que yo quise demasiado a mi papá, pero por un amor diferente a como tú eres mi esposo y te amo, así como son mis hijos y los amo, así como son mis nietos. ¿Sí me explico? Cuando el Señor te da amor por todo, ¿sí? No puedes decir, este hijo lo amo, este no, ¿verdad que no? O sea, el corazón de una madre es para los hijos que Dios te dio. Pero antes de amar a tus hijos debes de amar a tu esposo. Y también debes de perdonar a tu padre para que puedas ser feliz con el esposo que tienes. Porque si no siempre lo vas a estar comparando. Perdona. Se ha dicho que el error es humano, pero el perdonar es divino. Aunque sea difícil perdonar, cuando tienes a Cristo en tu corazón, Él te da la capacidad de hacerlo. ¿Él te da qué? La capacidad. ¿Estás dispuesta a perdonar a aquel padre que te rechazó o te abandonó? ¿Sí o no? El padre pasivo y de carácter débil, también lo tienes que perdonar. El padre que robó tu autoestima con palabras hirientes como tú eres una inútil, nunca haces nada bien, también tienes que perdonar. ¿Estás dispuesta a perdonar a aquel padre que abusó de ti física o sexualmente? Por ejemplo, Hilario, cuando yo le dije, oye Hilario, fíjate que cuando yo ya no les voy a dar a los niños de la calle dinero porque están los niños y luego veo al papá o no sé si sea su papá o no sé quién sea, pero ahí hay un hombre, una mujer a un lado de ellos y los niños le llevan el dinero. Fue cuando salió el de la cárcel. Entonces me dijo, mira Pati, si Dios ya puso en tu corazón darle una moneda, un pan, algo, dáselo. Dice, porque cuando yo no le llevaba dinero a mi padrastro, me golpeaba. Dice, yo todavía tengo las marcas de que me quemaba con el cigarro, de que me latigueaba o me ponía las manos en el fuego de la estufa. O sea, eso me lo dijo Hilario, ¿cierto? Imagínate el padrastro, cómo abusó de Hilario, cómo ¿han visto cómo se llama una película de Armagedón, Niños de la Calle? Véanla. Y cuando yo la vi me dijo, Hilario, esa es mi vida. Esa fue mi vida, Pati. Esa fue mi vida. Un padre que me golpeaba, pero así, y sí, nos enseñó cómo estaban las marcas de la quemadura del cigarro y las marcas de, yo creo con el cinturón o varas, no sé con qué le pegó, pero le dejó marcado. Pero ahora él tiene un Padre celestial que ama. Y él ya cambió a donde tiene un orfanatorio con bastantes niñas y niños. Amén. Y a ver cómo si él no hubiera perdonado a su papá y a su padrastro, ¿tú crees que ahorita sería un padre para esos niños que tiene? No lo sería. Y un día, si algunas de nosotras queremos ir, aquí está Vicky, levanta la mano Vicky, si pues cierto o no, que los trata con amor. Y que como los niños lo recibieron cuando entró con Hilario, Mela, ¿no? Le dicen, papá, si él no hubiera perdonado a su papá y a su padrastro, estuviera amargado, fuera un mal padre con sus hijos y no tuviera el orfanatorio que tiene. Pero como él le creyó a Dios, él perdonó a su papá, a su padrastro, ahora él es un padre que ama la obra de Dios. Amén. Entonces yo te platico eso porque yo no sé si pasaste algo tan grave que tú puedas decir, no se lo merece. Pues a lo mejor
A lo mejor hablando humanamente y checándole bien todo lo que hizo, tú puedes decir no, pero sabes que el Señor te está diciendo perdona para que seas sana, perdona para que no te pierdas, no te mueras por Ahorita te voy a dar unas citas de por qué debemos de perdonar a los padres. Tal vez necesitas perdonar a tu madre porque no hizo algo para protegerte. Posiblemente ella se sentía una víctima también. Aunque te parezca sorprendente, uno está atado emocionalmente a la persona contra la cual tiene rencor. O sea, si tienes rencor hacia tu padre o hacia tu madre, ¿cómo vas a tratar a tus hijos? No puede estar un corazón dividido con la mitad amor para tus hijos y la mitad rencor para tus padres. Dice, no puede salir agua amarga o agua dulce de tu boca o de tu corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No puedes decir odio a mi padre, pero amo a mis hijos. El corazón tiene que estar limpio con el perdón de Dios. Señor, pues lo perdono ya basta de la vida que he llevado hasta hoy, los años que tengo, sean muchos, sean pocos, hasta hoy yo quiero perdonar y quiero ser libre. ¿Y sabes para quién viene la bendición? Para mí y para mis hijos, porque yo no quiero que se repita ese patrón. Yo no quiero que se repita el patrón, ¿verdad? Porque si mis padres, en el caso mío, fueron buenos padres, pues yo quiero que mis hijos sean mejores. Pero si mis padres hubieran sido malos padres, y si ahora conozco de Cristo, yo no quiero repetir ese patrón con mis hijos. Por eso nuestro corazón tiene que estar sano, sano totalmente. Y vas a ver cómo vamos a cambiar, y vas a ver cómo van a cambiar nuestros hijos. Perdona, se ha dicho que el errar, bueno, ya lo leímos ahí. Entonces dice, al perdonar estás cortando esa atadura con la persona que te hizo daño. No cambiará tu pasado, definitivamente no, pero definitivamente cambiará tu futuro. Si quieres ser libre, repite esta oración sencilla. A ver, la vamos a repetir, pero yo quiero que verdad, si de verdad vas a perdonar, seas sincera. Porque no nos podemos engañar a nosotras mismas, ni a Dios mucho menos. Dios nos quiere bendecir en esta mañana. Dios nos quiere hacer libres. Dios nos ama como un Padre celestial, para que ya también tú y yo no seamos como víctimas. Ay, que me diga que me quiere, ay, que me diga. No, nosotros estamos para dar amor y para orar por ese esposo débil de carácter o controlador o ausente, ¿verdad? Pero la paternidad es bien importante. Es bien importante, aunque no se lo merezcan. Pero eso es un decir humano, porque el Señor dice que tenemos que perdonar. Amén. Vamos a hacer la oración. Padre Santo, tú me has perdonado de todos mis pecados a través de Cristo Jesús. Y la sangre que Él derramó en la cruz, a base de ese perdón que he recibido, yo decido en este momento perdonar a mi padre, si es tu caso, a mi madre o cualquier otra persona que me hizo daño, padrastro, madrastra, tu primo, tu abuelo. Le perdono en el nombre de Jesús. Si perdonaste de todo corazón, vas a empezar a vivir una nueva libertad, tu relación con tus hijos. Un gran número de mujeres tienen una relación cercana con otro hombre, un hijo varón. Es un gran privilegio ser madre, pero también una gran responsabilidad. No es nada nuevo que alguna madre mezcle su amor con el egoísmo. Surgen muchos problemas entre madres e hijos por el hecho de que algunas madres creen que el proceso de dar a luz las sitúa en una categoría privilegiada. En un sentido es cierto, porque no es nada sencillo dar a luz un hijo, y criarlo es todavía más complicado. Sin embargo, cuando una mujer espera que su hijo le compruebe su amor, doblegando su vida para satisfacer sus deseos, ella ha caído en la trampa de ser una madre egoísta y falta de amor. El verdadero amor, antes que nada, se interesa por el bienestar del ser amado, nunca de sí mismo.
Ahora estamos hablando de los hijos como mamás, ¿sí? Dice, ahora pensemos en unos errores que cometen algunas madres con sus hijos ya adultos. Madres controladoras y dominantes, que no sea nuestro caso. ¿Cuántas mujeres aquí ya tenemos hijos adultos? Unos casados y otros por casarse ya unos 3, 4 años, ¿no? Dice, unas madres controlan a sus hijos de tal manera que ni siquiera les permiten casarse y formar su propia familia. Yo he visto de esas madres. En algunos casos el hijo obedece, pero vive frustrado y amargado. En otros casos el soltero se rebela y si se casa vive toda su vida en culpabilidad, soportando los problemas entre él, su esposa y su madre problemática. Híjoles, que Dios nos guarde de ser ese tipo de suegras, o de madres con los propios hijos. Otro error es que algunas madres quieren influenciar demasiado en cuanto a la carrera, esposa, casa, etcétera, que escoge el hijo. Para muchas, su autoestima depende del éxito de sus hijos, impidiendo que ellos se desarrollen como deseen. O sea, cuidado con que le digas, hijo, me gusta esta mujercita para ti. ¿Ya te la aparté? ¿No? Cuidado. Te casaste con esta, ahora me la va a pagar porque yo no la quería, porque no era, o sea, yo no era la nuera que yo quería, ¿no? No. ¿Sabes qué? Yo cuando mis hijos tenían 16 años, Rey, que fue el mayor, me dijo, mamá, ¿cuántos años puedo tener novia? Le dije, cuando me presentes el certificado de la prepa. Pero los otros dos escuchando, ¿verdad? ¿Y por qué, mamá, de la prepa? Porque tú eres el varón y tú eres el que vas a mantener tu casa, entonces con el certificado de la prepa puedes entrar a una fábrica a trabajar. Bueno, entonces ¿qué crees que hicieron los tres? Terminando el certificado de la prepa ya podían tener novia, me decían, ya puedo tener novia. Pero entonces yo les decía, 2 requisitos. 1, que sea cristiana, para que no tengan problemas más adelante, que yo por lo mío, tú por lo tuyo, y los hijos cuando sean grandes, por lo que quieran. No, tiene que ser cristiana, para que ame a Dios y te ame a ti. Y que tú la ames, hijo, porque el matrimonio es para toda la vida. Y la otra, es la mujer con la que tú quieras, porque que Dios me guarde, así se lo dije, que Dios me guarde que yo te diga, fulanita, para que te cases. Va a ser la mujer que a ti te guste, que tú ames y que tú decidas casarte con ella. Ahí no me voy a meter para nada. Nada más el requisito es que sea cristiana, que la ames y que te ame. Punto. Entonces, que Dios las guarde a ustedes, las que tienen hijos, de que le digan, es fulanita con la que te vas a casar, que Dios las guarde. Porque algunas todavía tienen hijos chiquitos, ¿verdad? Bueno, madres consentidoras. Me voy a saltar por el tiempo. Madres consentidoras. Otras madres, por no recibir lo que necesitan de su esposo, enfocan toda su atención en los hijos, ahogándolos con demasiados afecto y atención. Nunca debe hacerles sentir que por ser el hijo varón, él no tiene las mismas responsabilidades en el hogar que sus hermanas. Por ejemplo, que su madre y sus hermanas le sirvan y recojan su ropa. Alguien bien dijo, son las mamás que perpetúan el machismo. Aguas. No, es que es el varoncito de la casa, él no puede hacer nada. ¿Cómo? Pues si tiene a las hermanas. En el caso mío no fue así porque fueron 3 hombres, pero en el caso de algunas de ustedes tienen hombres y mujeres. Entonces el hombre también tiene que entrar dentro del hogar. En el caso de nosotros, yo no tuve problemas con mis hijos en el sentido de que cuando yo me enfermaba, mi esposo decía, a mí me toca la cocina, yo hago la comida, pero a uno le toca el baño, a otro le toca las recámaras, otro el patio. O sea que mis hijos sí lo sabían hacer. Es más, yo les dije, tienen que saber hacer una cama, porque empezaban a ir a los campamentos de niños y luego de jóvenes. Dije, por lo menos que a donde les den hospedaje tiendan su cama, ¿no? Pero no, después pensándolo bien, ya cuando fueron creciendo, cuando la mujer se enferma, ¿quién lo tiene que hacer? Siempre la mujercita. Pues que tu hermana venga y te haga esto, que tu hermana venga y te haga el otro. ¿Y el hombre qué? Entonces enséñale por lo menos a hacer sus cosas, porque cuando también ellos salen por el trabajo o salen porque deciden estudiar en otro estado, ¿qué van a hacer? Eso es lo mínimo, Y ya cuando se casan, somos un equipo, la familia somos un equipo. No es que la mujer es la que tiene que planchar o las hijas tienen que lavar o que… No, también el hombre le toca. A Isaías le tocaba hacer el jardín, a Reinaldo le tocaba hacer los mandados del papá,
Y Armando, que siempre fue bien ordenadito, le decía, pues échame la mano aquí en la casa, hijo, cuando no tenía quien me ayudara, ¿no? Entonces, pero bueno, yo una vez me metí nada más a sembrar unas plantitas y no te imaginas cómo me dolió la cintura. Entonces entendí que es pesado el jardín y que Isaías era el único que le tocaba hacerlo. Y nadie lo quería hacer más que él. La pecera le tocaba a Rey Armando, porque Isaías ahí sí no tenía paciencia. Pero bueno, lo hacían. Entonces, si tienes hijos e hijas, dales trabajo a los dos de la casa. Ajá. Claro que si está tu esposo y te dice, oye hijo, vente, vamos a arreglar las lámparas. Bueno, tú no le digas, no, porque tiene que lavar los trastes. No, deja que ande con el papá, que conviva con el papá. ¿Está bien? Porque si no vamos a ser hijos machistas y ya no queremos, por eso es esta clase, porque ya no, de por sí la nación, no nada más como que tú dices, hijos, viene de mi papá, mi abuelo era bien machista, no, es por parte de la cultura mexicana, hay mucho machismo, ¿no? Madres insensibles, híjoles, ese está bien grueso. Algunos hijos resisten el matrimonio porque temen el compromiso. Lamentablemente, algunas madres son culpables de mortificar a sus hijos para que se casen. Cierta mamá insistió a su hijo, aún bromeando, que estaba preocupada de que fuera un eunuco, que por fin, para dar gusto a su madre, se casó. 1 año y medio después, el matrimonio terminó en divorcio. ¿Por qué? Porque no servía como hombre, porque era impotente, porque así hacían a los eunucos, ¿no? Para que cuidaran de las mujeres, las esposas de los reyes. Fíjate que le haya dicho eso a su hijo, qué triste, ¿no? Entonces, no, bendice a tu hijo, dijo, hijo, el día que te cases, que tengas hijos, que cumplas tu responsabilidad. Bueno, eso es lo vamos a, bueno, no sé cómo orar, ¿no? En ese sentido de que no nos salga una mala palabra de maldición para los hijos. No nos salga una sola palabra de maldición, ni en broma, ni en broma. Porque si hablamos en broma, también se cumplen luego. Ay, hijo, se me hace que ni la vas a hacer en el matrimonio. ¿Y sabes qué? Después, ¿por qué vienen los divorcios? Porque nosotros dijimos, ay, que no vas a servir. No la vas a hacer. No vas a poder mantener a tus hijos, así como eres de flojo. Bueno, ahí sí, ¿verdad? Ponte a trabajar. Pero que de nuestra palabra no salgan palabras de maldición. O que otra maldición es, pero ya me la pagarás cuando te cases y tengas a tus hijos. No, ¿por qué? ¿Por qué la van a pagar nuestros nietos, no? Mejor confrontarlos en ese momento con lo que están pasando y bendecirlos, ¿sí? ¿Sabes qué? Lo que estás haciendo no me gusta, me está trayendo dolor, me está trayendo vergüenza, me está doliendo, pero aún así te perdono, hijo, y profetizo sobre ti esto, ¿no? Y das la palabra de vida. Pero imagínate cuando le dices, pero eso también te lo van a hacer tus hijos, y eso es muy común en la madre mexicana. Ya me lo pagarás cuando nazcan tus hijos. No, o sea, ya cuando es una abuela ama tanto a los nietos que dices, no, yo no quiero. Si a mis hijos los traté regular, yo quiero que mis hijos traten mejor a sus hijos. Y digo regular porque yo cuando fui cristiana, yo ya tenía mis 3 hijos. Rey, que tenía 8, Armando 5 y Isaías un bebé. Entonces, pero fui aprendiendo. Y ahorita encuentro una cita en la Biblia que digo, eso es para mis hijos, eso es para mis nietos, eso es para la iglesia, eso es para, o sea, pero ¿sabes qué? Y aún por mucho dolor que te traigan tus hijos, tienes que declarar la palabra de vida, la palabra de bendición, ¿sí? Y cuando la reguemos, pedimos perdón, ¿sí? Cuando la regamos, que se nos salió una palabra que no debimos haber dicho, pedimos perdón. Amén. Esas son las madres insensibles. Una madre una madre que amaba sin egoísmo. En el Antiguo Testamento tenemos a Ana, ya lo vimos, ¿verdad? Lo voy a sintetizar, es el caso de Ana, que no podía tener hijos, y cuando Dios le concedió el hijo, ¿qué hizo? Se lo entregó a Dios, se lo dedicó a Dios. A lo mejor tú y yo decimos, bueno, mis hijos sí son cristianos, pero van a trabajar en la carrera que estudiaron, pero que sean buenos cristianos, ¿no? ¿Y cuál es nuestro papel como madres? Orar por ellos. Señor, que ahí donde estén
sean hombres que hablen la verdad, que sean íntegros. Guárdalos, Señor, guarda su corazón de caer en cosas malas. Y si ya cayeron en cosas, Señor, sácalos, que estén limpios en su mente hacia ti. Porque si no, yo no creo que haya una madre que diga, pues ya, que se muera, total no entendió. Yo creo que no, ¿verdad? Todas estamos clamando, al menos yo sí estoy clamando que lleguemos al final, ¿sí o no? Que lleguemos hasta el final todos. Yo le decía, Señor, permítenos llegar hasta el final con mis hijos, con mi descendencia. Hoy en la mañana me veía al espejo y estaba diciendo, Señor, es bien dura la vida. Hay cosas muy fuertes que están pasando. Pero nada más te pido una cosa, permítenos a mí y a mi descendencia llegar hasta el final, hasta ese día que tú tienes escrito que vamos a estar aquí en la tierra. Permítenos llegar a ese día. Luego dice, bueno, entonces Ana hizo eso, ¿no? Ana hizo eso, lo entregó, y Samuel fue un buen profeta, un buen sacerdote en los tiempos de los jueces, ¿sí o no? Entonces ella es un ejemplo. ¿Qué hizo esta Ana? ¿Cómo fue Ana? Una mujer intercesora. Tú y yo tenemos que ser intercesoras de nuestros hijos, clamar por su salvación, clamar porque sean los hijos que Dios quiere, clamar porque ellos sepan amar y bendecir, clamar porque sus matrimonios, ¿verdad?, sean estables, clamar porque sepan educar a sus hijos, porque tengan trabajo. En el caso mío, yo entiendo algunas mamás que están sufriendo con hijos con adicciones, porque yo lo pasé con mi esposo, yo las entiendo. Ahí, ¿quién fue la que estuvo intercediendo? Mi suegra. Mi suegra, que era cristiana, clamó por su hijo. Su hijo ahora es el pastor de esta iglesia. O sea, la oración tiene poder. Ajá. Ahora, yo le dije, ahorita no hay una cita. Les voy a dejar leer todo el Salmo 119 porque no recuerdo el texto, pero dice, ninguna iniquidad se enseñoree de mí, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces cuando yo leí eso, yo dije, Señor, pues que ninguna iniquidad de lo que pasó Reinaldo y lo que pasé yo, lo pasen mis hijos. Amén. Gracias, Liz. 133. 119, 133. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Conclusión. San Pablo escribió, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso está en Filipenses 3:13. Reflexionar y analizar tu pasado puede ayudarte a entender tu presente. Sin embargo, llega a ser una trampa del diablo si vives en el pasado, lamentando tu herencia o falta de herencia natural. Ya no recuerdes el pasado. Vive hoy lo que Dios hoy nos va a dar el día de hoy. El ayer dice que ya pasó, ya no podemos arreglar nada. Si lloraste, si sufrimos, si nos tiramos en el suelo llorando por el gran dolor, ya quedó atrás. Ya no podemos hacer nada, pero sí podemos vivir un mejor presente, porque dice el Señor, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, ¿verdad? Porque aquí yo hago ¿qué? Cosas nuevas. No dice, no recuerdes las cosas pasadas, porque aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz, no las conoceréis, otra vez abriré ríos en el desierto. O sea, que aún en lo más duro, en lo más seco, en lo donde no hay vida, Dios da vida. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. El desierto es árido, el desierto hace calor, en el desierto no hay vida, en el desierto, mas sin en cambio, Él, y hablando naturalmente, Él lo ha hecho reverdecer. Porque si tú buscas, ahí en el desierto los judíos han sembrado. Ahorita no te puedo decir qué, porque ya no me acuerdo, pero hay siembra, porque hay vida, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y como no hay padres perfectos, ¿no hay qué? Tampoco hay madres perfectas. Si reconoces que cometiste errores con tus hijos, pide perdón a Dios. Tal vez necesitas pedir perdón a tus hijos dependiendo de la situación y sigue adelante. Perdónate a ti misma, no vivas en condenación. ¿Perdónate a qué? Porque si no nos perdonamos la vida pasada, que el diablo venga, ay, pero lo que le dijiste a tu hija, a tu hijo, a tu hija, ay, lo que, ¿sabes qué? El diablo se encarga de recordarte el pasado.
Y cuando una gente te quiera venir a recordar tu pasado, porque también el diablo tiene emisarios, ¿sabes lo que me gusta? Que apenas José me dijo, dice, es que una persona me dijo, es que fuiste un drogadicto. Pero él se sentía así como triste, como diciendo, ¿por qué me siguen diciendo, no? Y le dije, José, ya te dijeron la palabra clave. Fuiste, porque Cristo te cambió, fuiste, ya no eres. Y pues hasta le brilló su carita, ¿no? Como diciendo, sí es cierto, fui, pero ya no lo soy. Entonces, cuando una persona te quiera recordar tu pasado, te va a decir la palabra, es que tú fuiste, sí, fui. Pero Dios ya me perdonó y ahora soy una nueva mamá, una nueva esposa. Amén. Porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y también dice, yo tenía una hojita donde tenía las citas y ya no la traigo, no la dejé ahí. Es una hoja doblada. Acá está. Esa anótalo porque no viene en el libro. Tenemos que honrar a nuestros padres. Ahorita ya se habló de la palabra perdonar por lo que hayas pasado. Pero la maldición a los padres acarrea muerte. Éxodo 21:17. Igualmente, al que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Levíticos 20:9. Todo el que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa. A ver, se los vuelvo a decir. Éxodo 21:17. Levítico 20:9 y Proverbios 20:20. Al que maldijere a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, el Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra que el Señor nos da. Ahora, Señor, mira, mi papá es esto, es lo otro. Sí, pero ya hoy dijimos, ya perdono, ya suelto y ya bendigo. ¿Y ya qué? Bendigo. Pero si seguimos así, que maldiciendo, se nos apagará la lámpara en obscuridad tenebrosa. ¿Está grueso no? Y la muerte espiritual. Y si nos morimos y no perdonamos a los papás, la muerte eterna. Entonces, por favor, no permitas, mamá, no permitas que tus hijos o tus hijas hablen mal de tu esposo, mal del papá. No lo permitas porque aquí está bien claro. Al que maldijere al padre o madre, morirá. ¿Ok? El 20 me impactó mucho. Bueno, el otro también está, pero dice, el que maldijere a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa. Entonces, no permitas que tus hijos estén en contra de tu esposo. No lo permitas. Yo con mis hijos siempre he estado al pendiente del perdón, siempre. A veces mi esposo los regañaba, bueno, los sigue llamando la atención aún adultos, pero voy a hablar de su juventud, de niños. Fue muy enérgico mi esposo en ese aspecto de la disciplina. Pero algunas veces ellos decían, es que fue injusto a mi papá. Entonces yo les decía, ok, si tu papá fue injusto, espérate que se le baje el coraje y después hablas con él. Y le vas a decir, papá, fuiste injusto, esto no lo hice, me pegaste o me gritaste o no sé, pero te perdono, papá. Y si tu papá fue justo, también lo tienes que perdonar, porque no fue grato lo que te dijo, ¿verdad? Porque faltaste, hiciste algo malo. Con mayor razón, qué bueno que tu padre te corrigió a tiempo de todo esto. Entonces, ama y perdona a tu padre. Y en eso, ¿sabes qué? Una vez me dijeron, es que tú no nos defiendes. Y les soy sincera, yo no me metía cuando mi esposo les llamaba la atención a los tres. ¿Por qué? Porque si yo me metía, el conflicto iba a terminar entre todos. ¿Y quién es la cabeza del hogar? Él. Pero a solas yo sí le decía, no, pues es que creo que sí te pasaste tantito con eso que le dijiste, ¿no? O ¿sabes qué? Pues échale ganas, anímalo, levántalo ahora, ¿no?
y aprendí otra cosa. Con el hijo mayor en un principio, los dos le llamábamos la atención, los dos lo regañábamos. ¿Y a quién iba a correr mi hijo? Díganme. ¿Al amigo con el que andaba mal? ¿Al amigo que le iba a dar un mal consejo? En lugar de los padres, porque los dos nos portábamos al mismo nivel, los dos nos enojábamos con él. Hasta que a través de la palabra fui entendiendo que mi esposo disciplinaba, y yo también disciplinaba, pero con amor, como diciéndole, pues ya ves, no lo vuelvas a hacer, y ya ves, ahora pues perdona a tu papá o pídele perdón, según, ¿no? Y ahora échale ganas, hijo, y yo te amo, y lo seguía atendiendo igual. Y todo igual, la comida, ahora ahí está la comida, siéntate a comer, ahora siéntate a cenar, aquí está tu ropa, todo. O sea, yo seguí siendo la mamá amorosa, ¿sí? Pero sin consentir, a eso me refiero, sin consentir, sin apapachar lo que había hecho, hablando, y hasta la fecha yo sigo hablando con ellos. Entonces ten comunicación con tus hijos, pero no permitas, por favor, no permitas que estén en contra del papá. Porque si tú crees que ya te los ganaste para ti si estás mal con tu esposo, no, también están mal contigo. Entonces vamos a orar para que puedan, vamos a volver, aunque ya lo hicimos, vamos a cancelar toda iniquidad, ¿sí? Del padre que haya venido, del padre ausente, del padre controlador, del padre abusivo. Pónganse de pie. Si me pueden poner, por favor, va a ser pastor Armando, si puede pasar a tocar una alabanza, una adoración. Es que es importantísima la paternidad, es lo más importante. Nuestra relación con el Padre Celestial y nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Si es que, y quien vive a su papá es una bendición, disfrútenlo, hónrenlo. No nada más, sí, pues oro con mi papá y lo quiero mucho, no, también haz un ahorro. Si trabajas, llévale una parte. Si no trabajas, ve qué vas a hacer, cómo le vas a ahorrar, pero llévale a tu papá algo, llévale a tu mamá. Ahorita porque estamos hablando de la paternidad, pero llévale algo, esa es la honra. La honra no nada más es un besito a tu papá y ahí ya te vine a ver, no, llévales, ¿qué les hace falta? Un medicamento, a llevarlos al cine, una despensa, pero nunca llegues con las manos vacías a la casa de tus papás, ¿está bien? Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la palabra que has hablado a través del mensaje de este estudio que estamos viendo, Señor, acerca de cómo podemos entender a los hombres. Y una área bien importante es la paternidad. Es la paternidad para que te podamos ver a ti como el Padre Celestial amoroso. Ahorita vimos diferentes tipos de padres: el padre ausente, el padre pasivo, el padre controlador, el padre abusivo sexual y emocionalmente, el padre que abandonó el hogar, Señor. Yo no sé qué tipo de padre les toca a ustedes, pero el Padre Celestial sí lo sabe. Si te tocó un buen padre, dile gracias por el padre que me diste, Señor. Pero si te tocó un padre con alguno de estos puntos que vimos, dile nuevamente: Señor, yo perdono a mi padre porque me abandonó. Yo perdono a mi padre porque abusó emocional o sexualmente de mí. Yo perdono a mi padre porque era muy enérgico y me maldijo con sus palabras. Lo perdono y cancelo toda palabra de maldición que lanzó sobre mí en el nombre de Jesús. Si en algunos casos tu mamá consintió algunas cosas malas que hizo tu papá contigo, perdona a tu mamá. Perdona a tu mamá para que seas libre. Y perdono a mi mamá porque para algunas hijas que he escuchado, cuando papá se va, abandona la casa por otra mujer, los hijos, yo he oído de algunos testimonios que dicen: ¿por qué mi mamá no luchó por retener a mi papá? ¿Por qué mi mamá no hizo esto o lo otro para retener a mi papá? Y en lugar de entregárselo al Señor, siguen luchando con eso en su corazón, echándole la culpa a la mamá, y están enojados con ambos. Dile: Señor, yo perdono a mi mamá. Mi mamá en su dolor y todo no lo hizo, no lo pudo retener. Mi papá se fue. A mí me duelen los dos, porque yo quise tener un matrimonio en mi familia, a mi papá y a mi mamá, pero por motivos de ellos que yo no debo juzgar,
me hicieron falta. Yo no puedo volver al pasado, pero sí puedo vivir hoy mejor, Señor, porque sé que no estoy huérfana, que te tengo a ti, que tú, Señor, vas a llenar ese vacío que hay en mi corazón, que tú vas a vaciarme de ese rencor. Aún muchas en sus mentes batallan día a día: ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué mi niñez fue así? Dile: Señor, ya pasó esa etapa de mi vida, pero puedo vivir ahora mejor la etapa que estoy viviendo contigo. Hoy puedo ser feliz contigo, y al ser feliz voy a transmitir esa felicidad ahora a mis hijos, a mis padres. Permite, Señor, que ellos se pongan a cuentas contigo antes de que partan a la vida eterna, Señor. Pero hoy yo quiero ser libre, Señor. Igual te tocó un padre alcohólico, un padre con problemas de alcoholismo, que te daba vergüenza que te vieran con un padre así, o que en la misma situación vivías en pobreza porque ese padre no suplía las necesidades por el alcoholismo y la drogadicción. Igual oí una vez a una persona que estaba cansada de que su mamá toda la vida enferma. Claro, esa persona no era cristiana, ni yo tampoco era cristiana para decirle y hablarle del amor de Cristo, pero a veces los hijos se cansan de situaciones de los padres. Perdona todo, tú mejor que nadie sabes qué fue ese motivo, qué fue esa separación, qué fue ese dolor. Y dile: Señor, lo que viví ya quedó atrás. Yo quiero ser una madre, quiero hacer tu voluntad de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu palabra. Y también como madre, si he maldecido a mis hijos, hoy cancelo toda palabra de maldición en el nombre de Jesús. Mis hijos, a lo mejor aquí hay hijos pródigos, a lo mejor hay hijos que de repente cambian y de repente vuelven a hacer lo mismo que han hecho. Pero, Señor, en ti no hay nada perdido. Ahí está la parábola del hijo pródigo. Nada más lo único que tienes que hacer es un toque tuyo, Señor, para que volteen los ojos a ti. Es un toque tuyo, Señor, para que te puedan ver a ti como el Padre perfecto, el Padre amoroso, y que esos hijos puedan perdonar al Padre terrenal. Qué hermoso eres, Padre. Espíritu Santo de Dios, sopla vida sobre nuestros corazones. Quita esos pensamientos de tortura, de dolor de algunas mujercitas de por años, por la falta de la paternidad o por el esposo que ha sido grosero con los hijos. Pero el único que tú puedes cambiar el ambiente de mi hogar eres tú, Señor. El único que puedes tocar a mi esposo eres tú. El único que puedes tocar a mis hijos eres tú. El único que me puede cambiar a mí eres tú. Entonces tú eres mi Padre perfecto. Tú eres mi Padre misericordioso. Tú eres mi Padre amoroso. Cambia a mi esposo si está en alguno de estos tipos de estos hombres que leímos ahorita. Cámbialo, Señor. Cámbialo, que sea un hombre íntegro delante de ti, que sepa amar, que sepa bendecir a los hijos, que sepa animarlos, levantarlos. Ven, Espíritu Santo, bendice a tus hijos, a tus hijas. Padre, bendigo a mis 3 hijos, bendigo a mis 3 nietos, a mis nueras, Señor. Tú eres el único Padre amoroso que los puedes guiar a tu verdad y que ellos puedan hacer tu voluntad y puedan honrarnos nuestros hijos, nuestros nietos. Solamente tú lo puedes hacer, precioso Espíritu Santo de Dios. Cambia la atmósfera de nuestro hogar, cambia la atmósfera de ese esposo pasivo, de ese esposo que se va de la casa, de ese esposo pues que no está haciendo la función que tú le diste, Señor, de acuerdo a tu palabra. Cámbialo y transfórmalo con tu poder. Trae un amor a mis hijos, de mis hijos que tengan un amor especial hacia su padre, aún con los defectos. No apapacharlo, amarlo, porque como dice tu palabra, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra.
Y ahí cuando dice honra a tu padre y a tu madre, no dice si fueron buenos. El Señor nunca nos dijo, tus padres van a ser bien buenos, no vas a sufrir, ¿verdad que no? Desgraciadamente el enemigo en algunos padres ha hecho cosas tremendas, pero que estamos tú y yo para perdonar y para orar por ellos. Amén. Ahora dile, Abba Padre, te amo, llena mi corazón de tu amor, sosténme Espíritu Santo, yo te necesito a ti, necesito un abrazo tuyo, necesito tu perdón, tu misericordia, necesito ese gozo, ese deleite de estar contigo cuando oro, cuando leo tu palabra, cuando me congrego. Necesito ese tiempo contigo, es un tiempo especial donde tú me amas, donde dices que soy de gran precio, donde me bendices, donde me has dado herencia, mis hijos, mis nietos. Gracias, papá, porque solamente tú eres el único que los puedes cuidar bien a donde estén. Y vas a cambiar el corazón de mi esposo para que haga tu voluntad, para que haga tu voluntad, en el nombre precioso de Jesús. Amén.